Bueno, vamos a leer acá en el profeta Malaquías, capítulo 4, verso 5, y dice así la palabra de Dios: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues fíjate que en las escrituras todo tiene un tiempo. Claro, para nosotros los seres humanos un tiempo parece que fuese un tiempo, demasiado tiempo, pero para la eternidad no existen números en la eternidad. No hay horario, no hay día, no hay noche. Por eso se llama eternidad. Entonces cuando Dios habla, como te lo hemos dicho muchas veces en el profeta Joel, capítulo 2, verso 28, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se acabó y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ya no está hablando ahí en el profeta Joel, capítulo 2, ni de la ley de Moisés, ni de esto, ni del otro. Solamente creer en Dios, creer en Jehová, como también te dice Pedro en Hechos capítulo 2, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, entonces vemos una trayectoria del Espíritu Santo, prometido por el Padre, anunciado por su Hijo, tanto en San Juan capítulo 14, capítulo 16, y en el capítulo 17 también te dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, aquel a quien has enviado. Entonces vemos también que en ese mismo evangelio, según San Juan capítulo 17, dice: como le has dado potestad para que dé vida eterna. Es decir, la potestad está en base al nombre de Jesús, y es Jesús quien te da su Santo Espíritu. Entonces hay un tiempo, un tiempo. Por eso Jesús en Marcos capítulo 1, verso 15, dice: el tiempo se ha acercado, el reino de Dios también se ha acercado a la tierra. Vos decís, bueno, pero han pasado 2000 años. Claro, perfecto. Para vos, que sos hombre y está bajo el tiempo, 70, 80 años, y bueno, algunos duran más, es la vida del hombre. Pero Dios no está bajo el tiempo. El reino de Dios tampoco está bajo el tiempo. La eternidad tampoco está bajo el tiempo. Entonces, cuando vos ves tiempos, vos estás viendo nivel hombre. Pero ¿por qué Jesús dice, bueno, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado? Marcos 1:15. Creed en el Evangelio, buenas noticias. Se acabó con la ley de Moisés, se acabó con todo eso. Todo esto está anunciado desde tiempos antiguos. Bueno, que ellos son fanáticos de la historia es problema de ellos. Pero acá no hay que ser fanático de la historia. Acá hay que nacer de nuevo, y el único que hace nacer de nuevo es Cristo. Bueno, acá tenemos al profeta Malaquías, capítulo 4, verso 5. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cómo no viene a salvarnos? Sí, está bien. Pero también te lo dice en Mateo, capítulo 24, verso 14: se predicará este evangelio para todo el mundo de testimonio para las naciones, y entonces vendrá el fin. No el fin de que termina todo, sino el fin termina la situación del maligno gobernando sobre la tierra, y de sus gobernantes y de sus religiosos, y todo eso van a condenación eterna. Entonces acá nosotros vemos que el profeta Elías tenía que venir primero. Y eso es lo que los religiosos le decían: nada, pero mirá, antes que él esté predicando tiene que venir el profeta Elías. Entonces los discípulos fueron y dijeron al Señor: ¿cómo dicen los fariseos que primero tiene que venir el profeta Elías antes que venga el Señor? Bueno, dice Jesús, el profeta Elías ya vino. Hicieron con él lo que quisieron. Claro, está hablando de Juan el Bautista. Y también en otra parte del Nuevo Testamento, de los Evangelios, te dice que Juan el Bautista era Elías, el profeta
el espíritu del profeta Elías que había de venir para anunciar el Señor. Por eso él decía, el Señor me envió a preparar un pueblo dispuesto para él. Y Juan el Bautista daba testimonio de Jesús, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos tiempo, tenemos cumplimiento de la Escritura, que ya está todo cumplido. ¿Qué falta cumplir? Que venga el día terrible y la venganza de nuestro Dios. Sí, sí, Él te notifica. ¿Cuánto tiempo notifica? Desde los profetas, desde Joel, que te dijo que se acabó con la pavada de la ley. La ley era un yugo que te llevaba a Cristo para ser justificado por medio de la fe, porque nadie cumplió la ley. Yo lo dijo Jesús cuando estaba acá: ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué me queréis matar a mí? Lo que pasa es que los religiosos vos tenés que tenerlo en cuenta, que son profesores de historia, y entonces siempre mira el pasado, y en el presente se llevan a todo el mundo por delante, como si Dios fuese un Dios negligente, que a través de todas las generaciones Dios envió sus siervos, sus profetas, que anunciaron. Y Jesús también dijo: he aquí os envío apóstoles y profetas, y a uno perseguirán y a otro matarán. No, la situación es la misma. Vos no hablés del tiempo de hoy, olvídate. Ese es para la parte humana, el tiempo de hoy. Vos tenés que hablar tiempo eterno, que siempre es lo mismo, que siempre se te dice, y para vos parece que no, en el pasado Dios enviaba a su siervo, ¿no? En el presente no. No, Dios no es un Dios negligente. Aparte que para juzgarte tiene que tener prueba y testigo. Por eso decidí predicar el Evangelio a todo el mundo. Mateo capítulo 24, se predicará este Evangelio en todo el mundo, después vendrá el fin. El fin del sistema inicuo, perverso, gobernado por el enemigo y por sus grandes servidores, los religiosos. Los religiosos no tienen vida, tienen la historia. Yes. Como te digo, se masticaron 24.000 libros. Ahora acá vinieron y le dijeron los discípulos al Señor: ¿cómo? Si ellos dicen que primero tiene que venir el profeta Elías. No, el profeta Elías ya vino, le dijo Jesús a los que le preguntaron. E hicieron con él lo que se les dio la gana. Le cortaron la cabeza. Pero si vos te pones a estudiar las escrituras, no a estudiarla que decía: ay, qué bocho, no, leerla, así es simple, varón. Si tenés el Espíritu Santo, Dios hace así, te muestra todo. ¿Cuál es tu problema? Por supuesto, tenés que nacer de Dios, no ser un religioso. Te vas a dar cuenta que siempre persiguieron, siempre mataron a los profetas. Ellos siempre están en el pasado. Pero Dios es un presente eterno. Y acá en Malaquías capítulo 4, verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías. Está hablando Dios, nuestro Padre, a través de los profetas. Antes que venga el día de Jehová o el día del Señor, porque la palabra Jehová en el Nuevo Testamento se cambia por Señor. Bueno, Señor significa dueño y amo. Es lo mismo. Por eso Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Y los religiosos siempre quisieron matarle. Tú, que siendo hombre te haces Dios. Bueno, problema de ellos. Ya estaba escrito todo eso. Ahora fíjate una cosa. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y claro, voy a hablar con la gente y la gente, no digo que no haya personas que no entiendan, por supuesto. No estoy yo solo en el planeta Tierra. Pienso que Dios es glorificado porque hay mucha gente que le ha aceptado. Pero no se acepta una religión, ni una etiqueta, iglesia tal y fanáticos. Y yo tengo más de 50 años en el Evangelio. No me va a venir a decir a mí, que me invitan de todos lados a predicar, y sé lo que creen. Aparte que para eso Dios te da su Santo Espíritu, hermano, para que tengas capacidad en sí mismo. Ya te lo dice el apóstol Juan: la unción que recibiste de él os enseña todas las cosas, de manera que no tenéis necesidad de que nadie te enseñe. ¿Y para qué se te da el Espíritu?
Escuchame una cosa, ¿para qué se le da el espíritu al hombre? Y para que el hombre sepa las cosas del hombre. Por eso San Juan capítulo 3, verso 6, te dice, ¿quién no sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino por el espíritu de Dios. Ah, profesor de historia. Bueno, listo. Así como hay profesor de matemática, de geografía, de química. Bueno, profesores, sí, sí. El asunto es si son siervos de Dios y tienen la genética de Dios para que vos tengas un nacimiento espiritual. Y si no, es un religioso más, como todos estos religiosos que escupieron al Señor. Nosotros creemos en Él. No, no, no tenga ningún problema. Los judíos también todavía siguen creyendo en Él. Pero no aceptaron lo que Dios ordenó. Y vino el espíritu del profeta Elías, que ya lo buscaban para matar. Por eso dice el Señor, pues se la tomó y se metió en una cueva ahí, se escondió, pobre profeta, y Dios le dijo, ¿qué haces acá, Elías? Y bueno, he tenido un vivo celo por las cosas de Jehová, de los ejércitos, porque tu pueblo han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Y ese es, bueno, y Dios vino, lo arrebató al profeta Elías y se lo llevó en un carro de fuego. Él no vio muerte. ¿Mm? Pero después Dios anuncia que iba a venir otra vez de nuevo el espíritu del profeta. No, no viene el profeta, viene el espíritu del profeta. Y ese espíritu también te lo dice en el nacimiento de Juan el Bautista. Irá con el ángel le dijo, irá con el espíritu de Elías y va a buscar un pueblo que se vuelva a Dios y que cuando Cristo comenzara a predicar el Señor de la Gloria tuviera un pueblo bien preparado. Entonces acá tenemos, pero lo que más sobresale en esto es que antes que venga el día, te lo dice acá, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuánto será de terrible? Y calcular que él te lo dice en Mateo capítulo 24, versos 21 y 22, que habrá angustia o sufrimiento en la tierra como nunca lo hubo desde que se fundó la tierra. ¿Qué te parece? No, eso es lo que dice el que vos decís que es tu Señor. Y también te dice, y si yo no intervengo a tiempo, ninguna carne sería salva. Destrucción total. Bueno, vos estás parado en la bomba atómica, que también te lo habla en Mateo 24, 29. La potencia de los cielos será conmovida, y cielo en griego es Urano. La científica francesa le puso, cuando descubrió ese mineral, Urano, que significa el dios del fuego, en la mitología griega, así como Poseidón es el dios del mal para la mitología griega. Entonces, ya también más adelante te dice que habrá angustia del ser humano por el bramido del mar y por las cosas que van a acontecer en la tierra. Bueno, él te está hablando del día, como dice acá, el día de Jehová, grande y terrible. No, no, él viene a hablar y ya hace 21 siglos que te está hablando. ¿Y cómo crees vos que van las cosas? Porque la religión mata todo, padre. Sí, creemos en Cristo, sí, pero no hay vida, no hay relación con Él. No lo conocen. Sí, conocen historias, informaciones en la mente humana, nada más. Pero acá en el corazón no hay nada. Por eso en Mateo capítulo 25, él te pone un ejemplo de 10 vírgenes. 5 son prudentes y 5 insensatas. Las prudentes primero toman aceite. ¿Qué significa? Aceite figura del Espíritu Santo. Las prudentes reciben el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque van a Él. ¿Vos a quién fuiste? Sí, la gente va a todo. Yo soy de esta religión, yo soy de esto, yo soy de otro. Cuando vos hablas así es que no sabe una papa de nada. Está más perdido que no sé qué. Y bueno, y esas 10 vírgenes, las insensatas toman, sí, lámpara a mis pies tu palabra, es decir, toman la palabra. Sí, son profesores de historia
hijos de descendientes de profesores de historia, que sí, que Cristo es el Señor, que esto, que lo otro, sí, pero ya te lo he dicho, el Evangelio tiene dos pasos. El primero es creer en Él, el segundo es que Él actúe en vos y te dé vida. Por eso Juan, ya te lo he dicho, 1 Juan capítulo 2, verso 27, pero la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la misma unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. Punto. La unción es la que te enseña todo. También el apóstol Pablo te dice en Romanos capítulo 8, si es que en el verso 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Punto. Y si el Espíritu de aquel, verso 11 de Romanos 8, levantó a Cristo de los muertos, el que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu Santo, también va a limpiar vuestro cuerpo por medio de su Espíritu. Por supuesto que hay una medida de fe, el 30%, el 60% y el 100%. Y hay un conocimiento. No, un conocimiento, pues soy profesor de historia y me llenaron la cabeza con historia, pero el corazón no funciona. Me llenaron la cabeza con esa chica que es elegante, que esto, que lo otro. Sí, bueno, pero ella no te conoce a vos ni vos te casaste con ella. Es decir, no hay unión, flaco. Por mucho conocimiento que tenga de esa mujer. Por eso Cristo le dice a la insensata, cuando golpea, Señor, ábrenos, ¿y qué le dice? De cierto os digo, sí, abrió, pero para decirle, de cierto os digo, no os conozco. Es que la historia no forma unión, el Espíritu Santo y la verdad de Dios forman la unión, ¿ok? Entonces, después que es anunciado el Señor y termina el periodo del Evangelio, viene el día, como te lo dice acá, dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Terrible, te imaginas. Donde Apocalipsis te enseña que el pozo del abismo es abierto y salen los demonios a atormentar a la gente y la gente busca la muerte y la muerte huirá de ellos. Es decir, tampoco podés matarte. Pero la gente dice, bueno, me mato. No te podés matar, te va a herir creyendo que te vas a matar y la vida no se va a ir de vos. Bueno, eso en la gran tribulación todavía no, pero va a venir el día. Las cosas vienen, no te das cuenta que todo ya ha venido. Lo que falta es esto, el día de Jehová grande y terrible, o la venganza de nuestro Dios, como vos le quieras llamar. Entonces la pregunta que surge aquí, ¿vos estás preparado? ¿Sos como la Virgen que indagás que tenés aceite, no pura lámpara, todo lámpara, los capos de la lámpara, la doctrina de todo, hermano. Qué asco me da todo esto. No, porque a vos te mandó Dios a predicar el Evangelio para que la gente sea salva. A vos le enseñás, y los otros son una computadora que repiten lo que vos archivaste en la mente o en la computadora de ellos. Pero vida no hay. ¿A vos te parece que hay vida? La vida la da Él. La vida no la da ninguna iglesia, no la dan los judíos, no la dan los árabes, no la dan los hindúes, no la dan los católicos, no la dan los evangélicos, no la dan Mongo Aurelio, la vida la da Él. Y si te mandan a Él, es posible que tengas vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Punto. San Juan capítulo 5. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Te lo dijo el Señor. Bueno, vos le hacés caso a todo. Por eso tenemos 500.000 religiones. Tenemos a los judíos que no le hables, que ellos son el pueblo santo de Dios. Me parece súper perfecto que son el pueblo santo de Dios, pero ellos son unos asquerosos religiosos que mataron siempre a todos los profetas y mataron a Juan el Bautista, el espíritu de Elías que había de venir, le cortaron la cabeza. No, ellos son dementes. ¿Sabés lo que significa una persona demente? ¿Vos entendés lo que es estar loco? Y eso lo hace el diablo
con las religiones y con el famoso estudio. ¿De qué estudio me hablas? ¿De qué teología me hablas? ¿No te das cuenta que están re locos todos ustedes? ¿Y a dónde está la vida si Dios te mandó a predicar el Evangelio? Y Dios no vino a ser intelectuales ni toda esa asquerosidad que hay hoy día. Dios vino a dar vida y que lo amen a Él y que lo sigan a Él. Y por eso todos los pobres, los que sufren, los que lloraban, el endemoniado gadareno, el ladrón en la cruz, María Magdalena que tenía 7 espíritus inmundos, todo el mundo que fue a él, que no sabían una papa de nada, porque él no vino para ser un capo. O sea, vos sos un capo de qué, de la historia, y la historia mata. Está escrito. Nosotros no andamos en el ministerio viejo de la ley, sino en novedad del Espíritu. Punto. ¿Quién le enseñaba al Señor? 1 Corintios capítulo 2, verso 16. ¿Quién le enseñaba al Señor? ¿Quién le instruía? Nosotros tenemos la mente de Cristo, te lo dice el apóstol Pablo. Claro, tenía el Espíritu Santo. Él es el que te instruye. Él es el que te instruye. ¿Quién te instruye? ¿Los profesores de historia? Sí, son capo en historia. ¡Oh, gran capo! Estoy de acuerdo que sean super capo en matemática, en geología, en química, en todas las materias, o seas ingeniero, arquitecto o médico, te felicito. Pero en el plano espiritual Dios coge a su siervo y no se trata de tanta locura de la mente, sino de la genética del espíritu que sopla vida y da vida eterna. Y caso contrario, sí, todo eso que escupieron y crucificaron al Señor eran profesores de historia. Ellos sabían todo, esta gente. ¿Cómo sabe letras si no ha estudiado? Y claro, si Dios no vino a ser bocho. Claro, Dios cogió lo que no es para avergonzar lo que es. Dios cogió a los necios para avergonzar a los sabios. Dios cogió a los débiles para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces acá dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, Malaquías capítulo 4, verso 5, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Si primero Dios te notifica y después... Punto. Te voy a leer, mira lo que dice Isaías, para que vos te des cuenta. También habla de lo mismo. Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Bueno, ahí te está hablando lo mismo. El Evangelio tiene dos caras. En una cara es la salvación y en otra cara la condenación o el juicio de Dios sobre la tierra. Porque la tierra también va a ser restaurada. Sí, eso también te lo habla el Espíritu Santo por medio de la boca del Pablo. Que hasta la naturaleza gime con dolores de esparto hasta que se manifieste los hijos de Dios, el reino del Señor sobre la tierra, y toda la tierra será restaurada. Si la tierra fue maldecida por causa del ser humano en el huerto de Edén, ya que el ser humano, en vez de obedecer a Dios, aceptó al otro. Y ahora el 99% aceptan al otro y hay un 1% que se salva. Bueno, Dios dice que son pocos los que se salvan. Y Dios dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. No, fe no significa instrucción de la historia de Cristo. Porque en Mateo capítulo 25, las vírgenes insensatas que no tienen el Espíritu Santo también le golpean. Dice, Señor, ábrelo. Sí, él abrió y le dijo, de cierto os digo, no os conozco. Claro, la vida comienza acá, vos tenés que caminar con Él. Que vos vas a caminar con Él cuando esté allá arriba y ahora lo único que haces es vivir tu vida. ¡Oh, qué evangelio recibiste! Te felicito. Ese es el evangelio de la condenación eterna, lo que vos has recibido. El evangelio da vida. Y acá Él te habla, dice,
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Está hablando de Cristo, su venida. Porque me ungió Jehová. No, que esa palabra unción, sí, ustedes son religiosos. Unción, recibieron el Espíritu Santo, les dio el Espíritu Santo, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Hay muchas maneras que está escrito en la Biblia de cuando se recibe el Espíritu Santo. Pero la palabra unción es la que más se utiliza. Pues yo he hablado con hermanos, que no digo que no sean hermanos. Pero esa unción la usan los otros. ¿Y qué te das cuenta de esto, de los otros, de aquello? ¿No te das cuenta que sos un niño tarado? Se puede decir de muchas maneras, recibiste el Espíritu Santo. La conclusión es que si no tenés el Espíritu de Cristo, no sos de Él. Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y Jesús te lo enseña en San Juan capítulo 14 y te lo enseña en San Juan capítulo 16. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ni le ve, ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora en vosotros. ¿Y vos qué tenés? Y vos tenés la mente llena de historia. Tenés que llenar el corazón del aceite, es decir, de Cristo en tu vida. Ese es el evangelio diferente. Y acá está hablando que lo mandan a él a predicar, porque me ungió Jehová, me envió a predicar buenas nuevas, a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cómo? ¿No dice que tenía que predicarle a los intelectuales de su época? Es cómico, Dios no te mandó a ser un intelectual, y tampoco te mandó a ser dueño de las cosas de Él. Te mandó a ser humilde y respetar a Dios. Los intelectuales ni son humildes ni respetan a Dios, son soberbios. De cualquier religión. Se creen que Dios los llamó a ellos. Y Dios, a los que llaman, son humildes. No dan golpe de Estado, no se quedan con la iglesia o con el templo como se quedaron los religiosos. Siempre terminan solo. Y fíjate Pablo, Hechos capítulo 28, cómo termina. En una casa alquilada estuvo predicando 2 años, libremente y sin impedimento. Si lo otro lo único que sirven es para perseguirte, vituperarte, largarte piedra, pero ellos son los intelectuales de Dios. Acá te dice que lo envió a predicar buena nueva a los abatidos, a los que sufren, los que claman por él. Acá no le predica a los intelectuales. Los intelectuales, sí, también le habló, pero no entienden nada, al contrario, se enfurecen y te quieren matar, porque ellos son los representantes de Dios, no los siervos de Dios, son ellos. Entonces, fíjate, predicar buena nueva a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón. Sí, Dios siempre busca a los necesitados, a los que sufren. No, a los soberbios, ya está escrito. A los soberbios mira de lejos, es decir, no permite ni que se acerquen a Él. Y eso es lo que son los religiosos, unos soberbios. Que está engañando al pueblo. Bien le dijo, ustedes se apoderaron de la casa de Dios. Ellos son los dueños. Ahora fíjate vos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero dice acá, las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a pregonar apertura de la cárcel. ¿Que él gobernaba? ¿Era rey o era Pilato o Jesús? No. Entonces, ¿a qué se refiere de que a publicar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel? Y sí, Dios te tiene que sacar el espíritu inmundo que mora sobre toda la raza humana. Sí, así es. Por eso la vida la da Él. Y por eso la limpieza la da Él. Punto. A publicar libertad a los cautivos. Si nosotros no hemos sido esclavos de nadie, San Juan capítulo 8, ¿cómo tú dices nos hará libre? No, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. San Juan capítulo
Entonces ellos, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que no vas a libertar? No, Él vino para dar libertad. ¿Sabes cuál es la libertad? Te tiene que sacar la influencia del espíritu inmundo sobre tu vida y colocar el Espíritu Santo. Entonces pasas a ser un hijo de Dios. Y apertura de la cárcel, como diciendo, vos estás preso en vos mismo. Él te tiene que abrir para que vos salgas. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? En cambio, lo demás es todo historia, todo esto. ¿Qué vas a hablar de doctrina? Si todas las iglesias de distintos nombres, ellos están en la doctrina. Oh, la doctrina. ¿De qué me habla de la doctrina? También los judíos decían, esta gente que no sabe la ley maldita es, y escudriñar las escrituras a ver si de Galilea se ha levantado algún profeta. Estúpido. Ahí se levantó el eterno yo soy. Por eso Isaías capítulo 9, verso 6 te dice todos los títulos que tiene ese niño que nos es dado. El Hijo de Dios, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz, admirable. Es decir, todos los títulos de la deidad del Padre se lo dan a ese niño. Y ese niño que os es nacido y que se nos es dado para que a través de su muerte y resurrección vos tengas vida. Y bueno, ese niño, ellos escupieron y desfiguraron. Problema de ellos. Problema de ellos. Acá nadie va a subir al cielo si no es por el sacrificio de la sangre del Cordero de Dios. Ellos, el Cordero Pascual, cada día, viste, se quedaron en la historia. Sí, el Cordero Pascual que te libertó de Egipto, pero hay otro país. Acá la vida humana termina a los 80 o 90 años, o antes o después, y tenés que partir. Si el ser humano es eterno, el ser humano no muere. Lo que muere es el cuerpo. Y si no, ¿dónde funciona el Evangelio? Y está establecido que el hombre muera una sola vez después de estos juicios. ¿Y cómo escapará el hombre que desprecie semejante salvación? ¿Y escapar de qué si se murió? El cuerpo se muere, tu vehículo, pero vos tenés un espíritu. Por eso Jesús te lo enseña en Lucas capítulo 12. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temé a aquel que después de haber quitado la vida tiene potestad de echar vuestro cuerpo y vuestro espíritu en el infierno. Sí os digo ese temé. ¿Listo? Te lo dice el que vos decís que es tu maestro. Entonces, bueno, todas las cosas están perfectas acá, no te hagas problema. Está perfecto para los impíos, está perfecto para los violadores, está perfecto para los que venden droga, está perfecto para los que se roban, lo ponen a gobernar y se roban hasta la escarapela. No, está perfecto para todos. Sí, está perfecto para todos. ¿Hasta cuándo? Hasta que partas de este mundo. Hebreo 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez después de estos juicios. ¿Cómo escapará el hombre que desprecie semejante salvación? Ahí termina. Y acá te habla el Espíritu Santo. Te dice en el verso 2 de Isaías capítulo 61, después de decir que Él viene para dar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel, y ayudar a los enlutados, a los que sufren, todos esos se salvaron, no te hagas problema. Los que nunca se salvan son los soberbios y los religiosos. Ahora en el verso 2 dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados, es decir, los que sufren. Pero acá te dice y el día de la venganza del Dios nuestro. Sí. Bueno, lee Apocalipsis, fíjate todo lo que sucede del capítulo 6 para arriba. Fíjate todo lo que sucede. Juicio a la gente. Bueno, la iglesia no va a estar, la esposa del Cordero. Pero no habla de iglesia como hablan estos, religiosos. Iglesia significa todo aquel que recibió el Espíritu del Señor porque el Señor se lo dio y el Señor le dio libertad. Él vino para dar libertad a los cautivos y apertura a los presos, es decir, abrir las cárceles. Es Él el que escoge. Por eso termino con esto. Mateo capítulo 24, en el verso 22, te dice que los tiempos serán acortados por causa de los escogidos. Esto es lo que Él elige.
Que vos te casaste, que te eligieron a tu esposa. Bueno, la iglesia es la esposa del Cordero, la elige él, flaquito. No hay problema, ninguno que viene a mí yo lo echo fuera, pero tiene que haber sinceridad, arrepentimiento, aceptación de la obra de Cristo y hablar el tema con él, no con tu pastor, ni con tu sacerdote, ni con el templito, ni con el otro templito, y ni con toda esta estupidez humana. Dios es como el oxígeno, en tu casa vos lo podés aceptar, listo, se acabó el fanatismo loco del ser humano. Y Él es el único que da el Espíritu Santo, dicho por el apóstol Pedro, Hechos 10, Hechos 11, dicho por el apóstol Pablo, que antes era un religioso, como toda la mayoría, puramente mente, hasta que Dios lo tiró al piso y lo dejó ciego y ahí conoció a Dios. Sí, la religión es toda una locura, hermano. Pero el Señor ya viene a buscar a los suyos. Espero que sea como las vírgenes prudentes que estaban preparadas. ¿Vos estás preparado? No, no se trata de tener la mochila con tu ropita y todo como cuando te vas de vacaciones. Se trata de estar con Él, orar, tener amistad, salir a dar testimonio de Él. Ay, que yo no soy evangelista, hermano, que yo no sé nada. No sé, no te manda Dios a transmitir un profesorado de historia, ni te manda a enseñar medicina en la universidad. No, te manda a predicar a Cristo las buenas nuevas, que lo mandó al endemoniado de Gadareno. Y al final escogió a los pescadores y Pedro le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Desde ahora serás pescador de hombres, listo. Dios hace así, te transforma. Y vos no tenés que saber tanta teología. La teología, ¿sabés qué? Es una palabra horrible, porque parece que tenés que ser un mentalista, y eso es lo que son mentalistas. Pero de vida espiritual no me hables, porque no existe en la religión. Existe en la genética de Dios, como se la dio al apóstol Pablo cuando lo dejó ciego y ahí conoció a Cristo. Existe cuando Él escoge y cuando a Él se le da la grandísima gana de aceptarte. Ah, hermano, pero eso no lo dice. Bueno, yo te lo digo, ¿sabes para qué? ¿Para qué te lo digo? ¿Mm? Te lo digo para que pongas todo tu corazón y todo en hablar el tema con Él un día, 2 días, 10 días, un mes, si es necesario, para que te des cuenta que no es una chuchería que la compras en cualquier kiosco. De otra manera, no va a pasar nada, hermano. Dios dice, si tú me buscares como la plata y me escudriñares como al oro, me hallarás. Es decir, cosas importantes. Ah, no, yo voy allá, sí, bueno, sí, yo creo, bueno, sí, chao, hermano. Bueno, que el Señor te bendiga.